Ingeniero, buenos días. Bueno, hemos salido de la cosecha de la soja. ¿Cómo fue por acá? Buenos días. Sí, la cosecha de soja se ha terminado hace unas semanas y bueno, promedio depende de dónde la zona fue, ¿no es cierto? Lo que fue todo de Huidobro al sur y una parte importante al oeste, los rindes mermaron considerablemente debido a la falta de agua en los últimos 40 días. El resto, o sea, lo que es Huidobro al norte, los rindes fueron buenos y cercanos a lo que fue el año pasado. ¿Qué ha optado a hacer el productor? ¿Ha sacado de sus campos o ha metido en el silo esperando a ver qué pasa? La cosecha de soja, ¿te referí? Sí, gran parte, o sea, el productor ha embolsado, ¿no es cierto? Y como todos los años, otra parte lo entregó a los acopios. Claro. Digo esto porque muchas veces cuando hay abundancia de cosecha, digamos, y se vende, los precios suelen ser menores. Si se espera un poco, por ahí mejora. Sí, pero generalmente pasa siempre, o sea, en todos los años sucede generalmente lo mismo y bueno, con respecto a que los rindes obviamente en promedio fueron menores a la campaña pasada, en promedio, ¿no es cierto? Después la perspectiva de mercado se mantuvo similar. ¿La superficie sembrada este año fue similar a la campaña anterior? Fueron muy similares, tanto en soja, en maíz, fueron muy similares. Campaña de este año con respecto a la anterior. Bueno, ya que mencionas maíz, ¿está comenzando? ¿Ya están los maíces? Sí, a diferencia del año pasado, la cosecha de maíz se adelantó unos días en algunas partes, ya hay lotes que han sido, sí, cosechados, y lo que uno está viendo con respecto a la soja, que la caída en rinde no fue tan considerable, no es, o sea, con respecto a la soja, ¿no es cierto? Hay rinde bastante interesante. ¿No le afectó la falta de agua? En realidad afectó, pero la caída no fue importante, ¿no es cierto? O sea, son rindes muy similares a los del año pasado, más vale un poquito menos, pero bastante bueno. Le faltó un poco de agua, ¿no? A principio de año también. Sí, generalmente la falta de agua fueron los últimos 40 días, o sea, todo febrero, ¿no es cierto? Que eso le pegó a lo que, o sea, obviamente la soja en el llenado de grano y en los maíz le cayó justo en floración. Pero como que la caída en el maíz no fue tan marcada como la soja. ¿Qué pasa con los implantes una vez levantada la cosecha? ¿Qué se puede implantar? No, o sea, ahora había una mínima intención de siembra de trigo, pero con la falta de agua y los pronósticos a corto plazo que no dan lluvia, o sea, medio como que el productor se quedó a la espera, ¿no es cierto? Por un lado trigo y por otro lado los cultivos de cobertura, que acá en la zona se hace mucho también, o sea, se avanzó en la parte norte, ¿no es cierto?, que había humedad para siembra, pero en todo lo que es zona sur y oeste quedó sin hacerse porque no hay humedad para la siembra. ¿Qué suele usarse para cobertura? Centeno, mayormente centeno, en el 90 y pico por ciento del cultivo de cobertura se hacen con centeno. Así que bueno. ¿Qué ha pasado con maní? Con respecto al maní, la verdad que uno no está muy en tema, pero sé que están en plena cosecha. Respecto de también, y bueno, hay lotes que no se van a poder hacerle cobertura porque no hay humedad, ¿no es cierto? Pero bueno, eso con las probabilidades después de cierta erosión eólica que puede afectarlo. Pero de todos modos había un pronóstico para fin de junio, ojalá que de agua, ¿no es cierto? Que bueno, que nos toque. Lo que se nota es mucha humedad en el ambiente por la noche, pero escaso perfil de humedad en la tierra. Claro, exactamente, sí. Estos días hubo tipo una garguita muy fina, pero simplemente sirve para la parte superficial y vos, viste, para la siembra necesitas un perfil con humedad para asegurarse la implantación. Bueno, en líneas generales todo va bien para el productor. ¿Los Sí. mercados, cómo están los precios de los insumos? No, lo que respecto, por ahora los precios de los insumos en dólares se mantienen similares, ¿no es cierto? Hubo una pequeña intención de aumento, pero realmente por ahora uno está charlando con los proveedores y hay un cierto mantenimiento en los mismos, en el corto plazo, por lo pronto.